¿Qué tal, amigos que nos hacen favor de seguirnos aquí en Urbanópolis? Les agradecemos mucho su atención y el día de hoy estamos muy contentos. Vamos a abordar el tema inagotable de la vivienda. Yo creo que es un tema que entre más tratamos, más discutimos, más aristas vamos encontrando. Pero el día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor David Mora Torres y eso nos obliga a ver una perspectiva distinta de la vivienda, pocas veces abordada en estas discusiones al respecto de la casa habitación. Sí, el doctor es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde labora ahí desde hace más de 25 años. Ha tenido un desarrollo muy particular. Yo por ahí quiero empezar porque cuando contabiliza sus proyectos de vivienda, pues claro que ya son cientos de proyectos de vivienda y miles de consultas. Ahorita vamos a quien no lo conozca, hoy va a conocer qué es eso de una consulta. Y pues bueno, el beneficio pues ya se cuenta por miles de familias en lo más esencial que creo que todas las familias, seres humanos, tenemos, que es la vivienda. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge esta idea? La mayoría de los alumnos cuando ingresan a arquitectura pues siempre están pensando que van a salir y van a poner su despacho y se van a dedicar a hacer el gran proyecto habitacional o el aeropuerto, o siempre están pensando en la superarquitectura de la ciudad, ¿no? Casi como la gran residencia de miles de metros cuadrados, y como que es un sueño que difícilmente se les desdibuja a lo largo de la carrera. Es más, algunos pudiéramos decir que hasta sienten una frustración porque salen y no encuentran ese gran proyecto. ¿Cómo es que David decide irse por otro camino? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasa exactamente cuando salgo de la carrera? Yo creo que me quedó muy claro desde el principio, desde que entré a la escuela, que nunca iba a poder hacer esos proyectos, ¿no? Y me quedó claro porque primero me di cuenta que para esos grandes proyectos pues yo no tenía pues ni las conexiones políticas ni conocía a la gente que realmente pudiera yo vaya a trabajar con ellos. Cuando entré a la escuela, pues me di cuenta que esto era un mundo bastante cerrado. Entonces, y además nunca fue mi intención también, porque me quedaba muy claro que ya tenía que trabajar, en este caso también en las zonas donde yo vivía. Y entonces nunca fue mi objetivo. Cuando empecé ya a estudiar me di cuenta que menos era mi objetivo, porque pues se me hacía que era muy difícil que a mí me fueran a encargar un hospital, que me fueran a encargar un aeropuerto, que me fueran a encargar un museo. Es más, que me fueran a encargar la misma escuela, porque yo veía que la escuela donde estudiaba, pues de todos modos la hacían muchos arquitectos menos los mismos profesores de ahí, lo cual me parecía como ilógico, hasta la cafetería, ¿no? O sea, es decir, tienes muchos arquitectos en la escuela, pero le mandas a hacer la cafetería a alguien de afuera. Entonces me di cuenta que la arquitectura no importaba. Teníamos un problema, que no importara qué tan buenos fueras, si realmente no tenías el conecte adecuado o la persona adecuada que te pudiera conectar para tener esos proyectos. Con el tiempo me di cuenta cada vez más y más, y afortunadamente cuando tuve yo la claridad de estudiar desde el principio que iba a ser para vivienda y para mi comunidad o para las comunidades en las que trabajo actualmente, que son de escasos recursos, pues no tuve este conflicto. En cambio, mis compañeros, que sí tenían esta sensación de que tenían que salir a trabajar con clases medias altas o haciendo edificios, porque así les presentan, digamos, las revistas en los salones. Llega el profesor, te presenta una revista, vean, analizan el edificio, analizan la escuela, ven que es un edificio de un arquitecto famoso, y entonces el profesor empieza a dar clases sobre este tipo de cosas. Entonces el alumno se queda encaminado o creyendo que realmente que lo que les están enseñando es lo que van a tener, lo que tienen que hacer es lo que realmente les están enseñando en la revista. Entonces, pues no, o sea, en realidad a mí me quedó claro que eso nunca iba a pasar, porque dije, bueno, pues no, yo no estoy como para hacer esto. Pero mis compañeros sí se quedaron clavados en esta idea, que pensando que ellos deberían estar haciendo, ¿no? Entonces les dije que bueno, para mí no era. Cuando se lo platiqué a los profesores, muchos de los profesores sí me llegaron a decir, no, mira, la arquitectura es para quien la paga, quien puede pagarla.
hasta la fecha algunos de ellos me siguen diciendo lo mismo. Es decir, la arquitectura es para quien pueda pagarla. Y ahí me quedó claro que no, porque bueno, a lo mejor porque ellos tampoco han vivido donde yo he vivido. Y dije, pues no, eso no puede pasar. Yo no sabía si era un concepto o no, pero ellos ya después me explicaron que era democratizar la arquitectura, etcétera. Pero en realidad yo lo hago porque pues, se necesita, no lo hago por concepto, ¿no? Y los profesores, cuando se enteraron de esto, que yo quería, de joven, que yo quería estudiar arquitectura precisamente para estar en las colonias donde yo vivía, pues siempre me tacharon como de, pues no necesitas estudiar arquitectura. Yo dije, bueno, pues hasta donde yo sé, sí. Y así me la llevé toda la carrera. Tuve discusiones con los profesores de esto, varias discusiones con los profesores de esto, y hasta la fecha pues sigue. Yo a los chavos a los que les doy clase, pues yo les digo la verdad. Es decir, ¿quién de ustedes tiene el conecte como para que saliendo de la escuela les manden a hacer un hospital? Entonces pues, se vuelve difícil. Yo hasta la fecha les pregunté a los profesores. Tuve una discusión con un profesor, ya siendo profesor de la UAM, que le dije, ok, estoy de acuerdo, así dice un programa, pero si usted es profesor y da hospitales, ¿cuántos hospitales ha hecho? ¿Cuántos hospitales ha hecho? Bueno, él trabajado como mantenimiento, pero dije, más allá de cuántos ha hecho, ¿cuántos alumnos suyos han hecho un hospital? O sea, ¿tienen algún registro de cuántos alumnos suyos tienen un hospital? Y pues el auditorio se quedó callado, ¿no? Porque pues no tienen registro. Le dije, pues entonces si no hay un registro de que un alumno haya hecho un hospital, ¿por qué siguen dando entonces ese tema? Porque pues entonces si ningún alumno lo ha hecho, pues entonces no hay mercado. Pues no, entonces no lo entiendo. Dije, y así están los centros culturales y muchos temas de ese tipo. Les dije, ¿ustedes creen que a un alumno o a mí, a quien sea, nos van a demandar llamar para hacer un centro cultural? Si el edificio de enfrente lo mandaron a hacer con un arquitecto que no es de aquí. Tocas un tema muy, muy importante. Tú dices la arquitectura, bueno, no dices tú, te dijeron, y es una idea que prevalece. La arquitectura es para quien la paga. Pero la casa en la que vivimos, pues es de todos. La paguemos o no la paguemos en términos de comprarla, mucho menos de diseñarla, porque yo creo que el porcentaje de gente que tiene la posibilidad de pagar o de diseñar la vivienda en la que va a vivir, pues ha de ser menos del 2%. La mayoría la compra hecha o la hace, la construye como, ahora sí que como puede. Entonces, ¿cómo pasamos o cómo pasa David Mora de esta idea de la arquitectura que es para quien la paga a una necesidad de ayudarle a la gente a tener un espacio pues más habitable? Pague o no pague, porque la necesidad está ahí, y creo que el gobierno de alguna manera siempre ha ignorado esta necesidad, porque es mucho más fácil empezar programas de vivienda, casas nuevas en serie para un mercado de derechohabientes en el que tampoco es que esté la generalidad de la población y mucho menos los más necesitados de vivienda, ¿no? ¿Cómo se da esto? Mucho tiene que ver porque yo viví en estas colonias populares que pues eran de escasos recursos. Entonces, bueno, la intención es que cuando terminé de estudiar tenía dos opciones: o olvidarme de eso o regresar a ello. Y entonces, para mí siempre, desde que inicié la carrera, siempre quise regresar en estas colonias donde yo habitaba. Entonces, esa fue una. La segunda es que también de alguna manera sales de la escuela y dices, bueno, tengo dos opciones. O le tengo que trabajar a alguien como dibujante, o tengo que entrar como, digamos, un empleado general y siempre permanecer en este mercado de empleado general. O la otra era hacer mi propia empresa. Además, teniendo mi propia empresa, podía atender a la gente que realmente yo quería atender. O sea, la gente de escasos recursos, y precisamente porque vengo de estas colonias. Entonces, pues se cumplían las dos condiciones. Y trabajar para pues un despacho calificado, de renombre y demás, pues al final de cuentas solamente iba a terminar siendo el ayudante o el dibujante, y no iba para atrás, ni para atrás, ni para adelante. Y obviamente tampoco me veía con futuro, porque después que pues voy a llegar a los 30 o 40 años y si me corren ya se acabó el asunto. En cambio, si yo empiezo con esta empresa
pues yo lo veía a futuro, dije, pues a ver cómo me va, ¿no? Total, de ahí nace entonces que dije, pues no quiero trabajar para nadie y además quiero trabajar para mi comunidad, es decir, para donde yo venía. Dije, pero sí tengo que vivir, tengo que cobrar, porque tampoco es una cuestión de donde yo llegue y diga, pues voy a arreglar el trabajo, aunque esto tampoco de qué vivo. Y fue cuando se me ocurrió entonces poner el puesto de arquitectura, el consultorio, que por primera vez le pongo consultorio, después de muchos intentos, le pongo consultorio de arquitectura en el tianguis. Aunque dije, bueno, ¿por qué en el tianguis? Primero, porque no tenía para muebles, ¿no? Segundo, pues tampoco tenía para renta. Entonces dije, pues qué mejor que un puesto de tubos o una mesa de plástico. Dije, pues cuando menos ahí no tengo que pagar. En el tianguis no pago ni renta, ni pago luz. La impresión puede ser en cualquier papelería y de esa forma pues me ahorraba a todos. Es decir, de esta forma yo primero conseguí los clientes y después la oficina. Pero ¿cómo? A ver, ya nos adelantaste un poco para todos los que nos están escuchando. Dice, yo incorporo un puesto a un tianguis, pero ahí junto al que vende fruta, junto al que vende ropa o alimentos preparados, tú llegas, montas tu tianguis, tu puesto y dices, pues yo vendo arquitectura. Uh-huh. Yo vendo soluciones, yo vendo ¿qué? Cuando llegué la primera vez a un tianguis y le dije a la dirigente del tianguis, pues yo no sabía cómo llegar. O sea, yo dije, pues voy, ¿no? O sea, es decir, pues no hay de otra más que llegar y preguntar. Entonces yo venía con una mesa de plástico y le dije a la del mercado, a la que dirige el tianguis, pues me quiero poner. Entonces lo primero que te pregunta la persona del tianguis es, ¿y qué vas a vender? Le dije, pues no vendo a vender nada. O sea, pues yo nada más quiero ponerme ahí, decir que soy arquitecto y pues en ponerme a trabajar. Entonces la del tianguis, la persona del tianguis me dijo, pues no entendió, yo creo. Entendió. Y no vio competencia. Y no vio competencia. Además yo llevaba una propaganda impresa. Le di una propaganda impresa y pues lo único que se me ocurrió decirle, pues para lo que necesite aquí estoy, ¿no? Por si necesita algo, pues me llama. Entonces, pues sí, de principio fue como, entonces tú eres arquitecto y te vas a poner aquí a hacer ¿qué? No les quedaba como claro qué iba a hacer. Le dije, pues me voy a poner aquí. Y si alguien pregunta algo que necesite arquitectura, pues yo lo soluciono. O sea, es decir, si necesitan saber cuánto material comprar, si necesitan algún diseño, si tienen algún problema constructivo, pues yo aquí se los arreglo. Y entonces pues se le hizo raro y me dijo, bueno, pues ponte ahí en la entrada, ¿no? Ahí te doy un espacio, aunque además necesito un espacio de 1 metro por 1 metro. Tampoco necesito como poner todo un escenario. En ese momento no tenía que poner tantos tubos, nada más ponía una mesa de plástico con una lona y ya. En algunas veces llegaba con mi coche y me ponía en la entrada del tianguis y ya me ponía también con una lona cubriendo el coche donde decía soy arquitecto, mi número telefónico. Y ya después me fui adaptando a los espacios del tianguis. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que primero los locatarios del tianguis fueron identificándome. Es decir, mira, ahí viene el arquitecto, ¿no? Segundo, la población pues se le hacía extraño y los primeros días pues, me preguntaban, pues ¿a qué te dedicas? Pues, ¿tú eres arquitecto? Le digo, sí, yo soy arquitecto. Y me empezaban a hacer las consultas básicas, ¿no? Me llegaron a hacer consultas, los mismos albañiles me llegaron a hacer consultas de dudas que ellos tenían constructivas y ahí fue la prueba de juego, ¿no? Sí, porque el albañil en la práctica supera en la mayoría de los casos al arquitecto residente, que es generalmente de los últimos semestres o recién egresado y que nunca ha estado en obra y que ellos dicen cómo me va a venir a decir cómo, ¿no? Y esa fue la prueba de juego, porque cuando me preguntaban cosas muy técnicas, pues yo tenía que saberlas. Me di cuenta que saliendo de la escuela, pues la escuela nunca enseñó nada de construcción. Es decir, pues nunca tuvimos talleres de construcción. Cuando menos en México no hay un taller específico que te enseñe a hacer o amarrar o hacer cimiento, construir lo demás. Y pues bueno, entre todo ese proceso pues hay errores y aprendizajes. Entonces lo que hice fue trabajar como albañil 2 años. Entre 1 año y medio, 2 años, fue como mi especie de semiservicio social que nunca se me pagó. Pero eso me ayudó a que cuando llegaron los albañiles a preguntarme en el tianguis, yo ya sabía qué hacer. Entonces, si me hubiera puesto en el tianguis sin haber trabajado como constructor, pues sí me hubiera dado feo.
¿no? Porque no hubiera sabido qué hacer y me hubiera dado, pues no hubiera sabido responder y ellos se hubieran dado cuenta que no sé. Entonces, cuando yo tuve esta práctica de construcción antes de ir al tianguis, pues ya sabía explicarles pues todo lo que necesitaba hacer el albañil, y eso fue lo que los albañiles entonces empezaron a ver que sí podía resolver. Y ha habido muchas veces en donde el albañil me contrata. O sea, no el dueño. No me contrata el dueño, sino me contrata el albañil. Y cuando yo llego, el dueño pregunta quién soy y el albañil le contesta pues que soy el arquitecto y que vengo para resolver alguna duda. O sea, su asesor externo, pues. Totalmente. Él tiene al cliente, pero ahora ocupa un asesor a lo mejor para ese respaldo, para cuestiones muy específicas. David, esta idea cambia totalmente la perspectiva, digo, más allá del asunto y tu experiencia, que es muy valiosa, es pensar la arquitectura como un proceso, no como un producto. Es decir, mucha gente está acostumbrada a decir, ya tengo el proyecto y ahora a ver quién me lo construye, o ya tengo la casa y la pongo en venta. Pero tú estás hablando de ir ayudándole a la gente a construir su casa, a modificarla, esto que le llamamos la autoconstrucción o la producción social de la vivienda. O sea, tú llegas y te insertas en ese proceso de decir, no voy por la gran obra, no voy por la gran vivienda, sino por resolverle, no sé, la ampliación de un cuarto, un colado, un desnivel, la escalera, cosas así que aparentemente son sencillas, pero que tienen un impacto en la calidad de vida de las personas. Donde más me pasó esto, el problema de la autoconstrucción y resolver este tipo de situaciones, es que de repente hay terrenos súper inclinados, o sea, es decir, o muy para abajo, o muy para arriba, o en barrancos. Y era ahí donde me contrataban los albañiles porque decían, pues no lo sé resolver, o sea, no puedo resolverlo, entonces me mandaban llamar para poderlo resolver. Y ahí entonces les iba explicando a la familia cómo construir en procesos, es decir, un cuarto, luego otro cuarto y sucesivamente. O les enseñaba a construir con materiales, hasta la fecha les enseño a construir con materiales sobrepuestos, o sea, sin concreto y sin varilla, solamente con materiales como lámina, madera y plástico. Entonces, eso ya les queda a ellos como un boceto para cuando vayan quitando esto, pues lo vayan sustituyendo por materiales como bloco, cemento o varillas. Pero de antemano ya podían vivir, ¿no? Esto surge por muchas razones. Cuando estas poblaciones o pobladores tienen que llegar a un terreno, muchas veces tienen que habitarlo rápido. O sea, tienen 3 meses para habitarlo. Y hacer una casa de concreto, pues no se puede hacer porque es carísimo. Entonces, lo que hice fue hacer un sistema como para una casa emergente que pudieran ellos construir en 3 meses, pero ya habitable. Es decir, 2 recámaras, sala, comedor y cocina. Con eso ya la libraban, y todo es a través de materiales reciclables. Entonces, ahí lo que ayudé a este proceso de autoconstrucción no fue a conseguir el material, sino que ellos utilizaran el material que tenían a la mano para poder hacer una vivienda. Y después, con el tiempo, iban ellos procesando este material y iban haciendo su casa poco a poco. Entonces, había gente que me contrataba para hacer su diseño, pero también para irles explicando en qué etapa tendrían que ir construyendo, qué materiales tenían que ir comprando, cuánto era la cantidad de material, cómo se debería de construir. Y muchos de ellos pues tenían familiares o que eran albañiles o electricistas o plomeros, y se aprovechaban esa mano de obra entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Pues solamente una guía, porque la mano de obra ya la tenían, el material pues se compra, y entonces necesitaban únicamente en qué forma, cómo y detalles constructivos que eran complicados, como las pendientes o los barrancos. Es ahí donde funciona mi participación, para ayudarles a hacer un proceso de construcción y no pensar en un proceso lineal de construcción de una vivienda como si tuviéramos todo el dinero junto. Como un producto terminado. Doctor, tocaste un punto allí, el dedo en la llaga, el suelo, el terreno. O sea, en México una de las grandes críticas es que los programas de vivienda pues no están ligados a una política de suelo. Es decir, una cosa es construir viviendas en serie y otra cosa es dónde. Y en esta dónde, pues la política de suelo los lleva a los promotores que buscan la ganancia pues a emplazarse lo más alejado porque es el terreno más barato. Y la gente, tú lo decías muy bien, llega por múltiples razones y tiene que ocupar un terreno que no es el más apto para el uso habitacional, que incluso zonas de riesgo, y además lo tiene que ocupar rápido porque si no, pues sobre la certeza, la incertidumbre jurídica que ello implica. ¿Cómo
en tu perspectiva, ¿cómo conciliar esta situación? Porque el gran problema, pues, es el suelo. O sea, tú ahorita lo ejemplificas muy bien. Bueno, ya me dieron un pedazo de barranco y ahí tengo que vivir. Claro, después van a venir una serie de condicionantes que ahora dicen desastres naturales, pero pues no son más que el comportamiento natural de los fenómenos, ¿no? Pero ¿cómo ves en tu perspectiva esta situación del suelo? El problema que ha habido con la necesidad de vivienda y los escasos recursos es que al final de cuentas, y además que ahora cada vez le toca a todas las clases sociales y no nada más a los escasos recursos, a las clases medias también le está pasando, sobre todo a sus hijos, porque generacionalmente antes era tal vez un poco menos complicado obtener una vivienda y ahora cada vez es más caro. De alguna forma, ahora la clase media también están obligando a expulsarla fuera de las ciudades porque tampoco tienen dinero para construir. Y ya me ha tocado mucha clase media que ahora solicita que le explique cómo construir en un proceso y no de manera lineal o por encargo. El problema del suelo que ha habido en México es que es extremadamente caro, ¿no? Dentro de las ciudades es extremadamente caro. Pero también tenemos una condicionante que ayuda mucho. Resulta ser que, según nuestra Constitución, el gobierno tiene la obligación de darnos educación, vivienda y todo lo demás. Y también desde 1917, donde nos en las constituciones, ahí dice que el suelo es de todos. Cuando menos el suelo es de quien lo vive y lo trabaja. Entonces, en estos procesos donde los ejidatarios han ido falleciendo, pues quedan los terrenos libres. Y entonces, tomando ese artículo, dicen, pues si el suelo es de quien vive y lo trabaja, los movimientos populares se han aprovechado de esas situaciones legales. Generalmente ellos, que tienen un grupo de abogados, topógrafos, ingenieros, porque un movimiento popular no son solamente... No son improvisados, no están muy bien pensados y articulados, ¿no? Sí, entonces ellos llegan, y ya llegan con todo listo, abogados, todo el rollo, entonces se asientan y pueden hacer colonias completas en días, porque lo notifican y les dicen, sabes que tienes que ocuparlo pronto. Entonces hay como dos tipos de invasión, que es la invasión hormiga, ¿no? Que es uno por uno, que esos son los más expuestos a ser eliminados de la tenencia. Los de movimiento social, que pues ellos sí invaden y el gobierno prácticamente llega con un trato pues ya negociado, ¿no? Hasta con el ejidatario ya llega negociado de te voy a ocupar y te voy a vender escondidas, y entonces eso es lo que conocemos como venta irregular. Y la invasión vecinal, donde se juntan varias familias e invaden y tampoco los mueven porque son varias familias. Ahora, ese será como el tipo de fenómeno. Ahora, ¿por qué se da el fenómeno? La verdad es que como el costo de la vivienda cada vez ha sido más cara, pues las personas tienen dos opciones. Una, ¿puedo pedir un préstamo? A lo mejor les van a prestar 100,000 pesos o 150,000 pesos y tienen que pagar 350, 400 y se vuelve esto una deuda generacional. O dicen, invado, no hay bronca, compro mi terreno a plazos, aunque se los venden a plazos el ejidatario, el grupo popular, quien sea. Lo compro a plazos y además voy construyendo como yo quiera. Y en la forma que yo quiera, para eso me contratan, en la forma que yo quiera y a mis tiempos. Entonces, cuando uno se da cuenta, una inmobiliaria que vende un departamento en 1,000,000 de pesos, al final pagas 3. En cambio, cuando ellos arrancan el terreno desde ahí, pues pagan 50,000 o 60,000 pesos por el terreno y con 3 millones de pesos no construyen un departamento, ¿no? Se construyen cosas verdaderamente grandes. Entonces, una casa a ellos les puede costar 500,000 pesos, mientras que si ellos solicitan un préstamo vale 1,500,000. Y la verdad es que no es gran ciencia, ¿no? Cualquier poblador o cualquiera de nosotros pues sabe que es más barato construir que comprar. Entonces, ellos tienen dos opciones: eso o irse lejos. Y si un poblador gana un sueldo mínimo, pues no le alcanza para pagar un préstamo. Ni el camión, no deja tú el préstamo, el camión para ir a trabajar, porque pues vive allá quién sabe en dónde. Oye, nosotros hemos en algún momento abordado este tema.
y veíamos que algo que la gente nos decía recurrentemente era que estas viviendas de interés, mal llamadas de interés social, yo digo que son de interés económico, eran poco deseables aun cuando pudieran, por lo limitante del terreno, precisamente porque ellos ven a largo plazo y dicen, bueno, es que yo voy a crecer. O sea, ellos saben que ahorita es el matrimonio con 3 chiquillos, pero que al rato son 3 jóvenes, y en cuanto entran al mercado laboral ya hay más dinero, y entonces a la vuelta de 5 o 7 años, aquello que era un asentamiento irregular termina siendo una colonia con casas de buen tamaño, con terrenos grandes, posibilidad que no les da una casita de Infonavit, porque saben que primero tal vez ni le aguanta un segundo piso, y el terreno no le da para más. Sí. O sea, son 2 perspectivas totalmente distintas. Una está muy a corto plazo, pero ellos siempre están pensando que les va a ir mejor, ¿no? Esta idea de cada vez me va a ir mejor, y efectivamente cada vez les va mejor. Sí, eso porque la familia que va creciendo, pues también se juntan para tener dinero, y eso hace que provoque que la construcción sea más rápida o que crezca, ¿no? Pero surgen varias situaciones. Es decir, las personas se dan cuenta que estos préstamos son verdaderamente impagables. Y si en dado momento al gobierno, esto va a sonar rarísimo, pero bueno, no, más bien no les gusta. Yo llevo un grupo popular, yo gobierno, hago como que no veo. Dejo que ellos urbanicen, pongan sus banquetas, pongan sus drenajes, hagan sus propias casas. Pues ya me resolvieron el problema, ¿no? O sea, ya no tengo por qué darles Infonavit, ¿viste? O algún préstamo inmobiliario, ya no se los tengo que dar. Ellos ya construyeron su colonia. Entonces, pues ya me evitaron toda la bronca, ¿no? Y es más, lo hicieron a costas del sufrimiento del poblador, que tuvo que hacerlo con su dinero, su trabajo, y no con el del gobierno. Y no con el del gobierno. Entonces, cuando el gobierno llega y pone un poste de luz, dice, fue gracias a mí. Y entonces así se han construido colonias completas, Valle de Chalco, Nesa y demás, en donde llega el gobierno y dicen, ¿qué tal me quedó? Pero en realidad ellos no movieron un dedo, porque hasta el drenaje ya estaba hecho. Entonces, pues para el gobierno esto es muy cómodo. Entonces el gobierno jamás va a detener la invasión ilegal, porque pues no le conviene, ¿no? Es decir, ¿saben cuánto dinero se ahorra el gobierno permitiendo de manera discreta este mercado informal de suelo y vivienda? Pues no nada más es autoproducción, es autoexplotación, ¿no? Porque el gobierno tendría en teoría la obligación de dar vivienda, pero si se la pasan, si ya la población lo hizo por ellos, pues ¿para qué sacarlos ahora? Es inevitable, doctor, pensar, y tal vez aquí yo voy a especular. A ver, sobre esa perspectiva y sobre esa experiencia, surge en el sexenio pasado, pues la idea de decir, bueno, pues ya para qué construimos nosotros vivienda, le damos el crédito directo al derecho a vivienda y que él construya su casa. Sí. Recordarás que entonces lo anunciaron con bombos y platillos, y ahora para evitar intermediarios, para no sé qué, le vamos a dar el préstamo al trabajador, y él va y construye o hace lo que quiera con su casa. ¿Éxito o fracaso? No, fue un fracaso total. Ahorita les voy a explicar cómo está el sistema, porque me hablaron para consultarme del sistema, y yo ya sabía que iba a fracasar. Y dañaron a muchos arquitectos en el proceso, no nada más a la población. El sistema funciona así. Yo solicito ese dinero. Al final de cuentas lo puedo solicitar perteneciendo al Infonavit, al Fobiste, no importa. De hecho, hay programas donde puedes solicitar ese dinero donde no perteneces a ninguna institución. Y de hecho hay programas donde ya no necesitas tener un título de propiedad, sino nada más comprobar que ya son determinados números de casas en esa lotificación, para saber que ya no los van a mover. Entonces ya no les piden ni siquiera el papel. Escritura. No, ni siquiera solamente les piden una cesión de derechos del ejidatario, porque eso también es otra historia, ¿no? Hay ejidatarios que han cobrado 3 veces el mismo terreno. Claro. Y además si lo hace el Infonavit con los créditos, que no lo haga el ejidatario. Y además todo se lo paga el gobierno. Y además todavía le paga a la población. Hay ejidatarios que han cobrado entre 3 y 4 veces el mismo sueldo. Entonces, todo esto se sabe, pero pues bueno, no tocarlo.
Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos programas? Ya no necesitaban ni siquiera trabajar en el FOBISSSTE o trabajar en el ISSSTE. Ya les podían prestar directamente. Por cierto, me enteré que se lo prestaba un banco argentino. O sea, ni siquiera se lo prestaba un banco. No era el recurso del fondo del ahorro para la vivienda, que son miles de millones de pesos. Entonces, cuando me enteré que era un fondo argentino, pues más me enojé, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué tiene que ser un fondo argentino aquí si pues no es nuestra obligación hacerlo? Me enteré de eso fue una junta que tuve en Zoom con los directivos, para no nombrar nombres, sí, ¿no? Pero el sistema funciona así. Yo te presto el dinero, tú consigues el arquitecto. El arquitecto tiene que estar registrado, digamos, en una bitácora de la institución. Aunque hay un programa que se llama Yo Construyo, precisamente tanto en FOBISSSTE como en Infonavit, y esta es la que se maneja así. Entonces, llegan, estás en la cartera de Yo Construyo, ese dinero se lo dan al poblador, solicita un arquitecto, el arquitecto va y propone el diseño, el poblador construye, pero el arquitecto le pagan alrededor, si el préstamo es de 100,000 pesos, al arquitecto le pagan alrededor de 5,000. Pero el arquitecto se tiene que ser responsable de la autoconstrucción, es decir, tiene que estar al pendiente de que si el albañil lo construye mal, ahí lo hacen firmar. La responsiva, pues. De responsiva, porque no es algo que le hagan firmar al albañil o que la familia se haga responsable de esto. Entonces, este dinero, que es muy poco, 5,000 pesos para un arquitecto, por 5,000 pesos no hago todo este trámite, pues el arquitecto pues dijo, no, pues no voy, porque esto era imposible, y además le están dejando a cargo que firme algo que no está construyendo. Claro. Entonces dije, no, pues eso cualquiera se los va a rebotar. Dije, ningún arquitecto o persona joven que esté pensando en este sueldo, pues va a decir, yo no me voy a aventar la responsabilidad de que lo construya un albañil, salga mal y va mi firma. Entonces dije, ya desde ahí está mal. O sea, ya desde ahí, pues el programa tronó porque no había arquitectos. Le platico esto porque a mí me mandaron llamar para ver si podía capacitar a esos arquitectos que fueran a autoconstruir, que fueran a acompañar a los albañiles. Le dije, no, pues yo no voy a capacitar a nadie, es como decirles que se mueran. Y no era falta de capacitación, sino un respeto al trabajo. O sea, no entendieron la responsabilidad y lo que implica hacer un proyecto. Es decir, esto que tú comenzaste platicando, o sea, involucrarte en la gente, ver cuáles son sus expectativas, sus necesidades, cuál sería la mejor manera de invertir ese primer recurso como un recurso semilla. Recuerdo aquello que le llamaban los cuartos redondos. O sea, algo que sirva para seguir creciendo y no algo que mañana tengan que tirar para aumentar la dimensión de la vivienda, ¿no? O sea, porque recuerdo que incluso montaron ahí en algún sitio hasta planos, así como si la gente fuera a recurrir a ese sitio para bajar el plano de una residencia que no tenía nada que ver con su contexto, ni con sus necesidades, ni familiares laborales, porque mucha gente trabaja en estas viviendas. O sea, esta idea de muchos hablan de que cuando la pandemia descubrimos que en la vivienda se trabaja. No, eso es lo más común en todas estas colonias, porque la gente vende y trabaja en su casa. Así es. No, y además tampoco les alcanzaba el dinero, ¿no? O sea, era muy poquito. Pues eran 100,000 pesos, y creo que el préstamo mayor eran 130, una cosa así. O sea, no le alcanzaba como para sacar un plano de internet y de esa cosa, de hacer esa construcción. Eso no iba a pasar. Entonces, ¿y qué pasaba con las casas que ya tenían algo construido? El arquitecto también tenía que ser responsable de lo que ya estaba construido. O sea, por todos lados fue un fracaso. Otros les daban una tarjeta para que no se gastaran el dinero, porque se dieron cuenta que si les daban el dinero lo gastaban. Hacían fiesta, la fiesta de 15 años y ya después vemos. Entonces empezaron a dar tarjetas para ir a comprar a casas de materiales específicamente, y a ciertas casas de materiales. Pues entonces volvió más un negocio de materiales que de préstamo. Entonces mucho de ese préstamo se iba en la ganancia entonces decía, bueno, pues entonces ¿para qué tenemos esto? ¿No sería mejor que les lleves los materiales y no haya ningún intermediario? Y pues nomás nunca encajamos, ¿no? Que pues si quieres ayudar, pues esta no es la manera de ayudar. Y yo creo que pues no ha funcionado porque
pues no hemos visto ninguna estadística ni nada de esto. O sea, yo no conozco ningún libro o estadística o algo que diga algo positivo de esto. Y esto ya tiene un sexenio. Y hasta la fecha sigue igual. Y si van a las páginas de internet, pues siguen las mismas. Lo que no explica bien la página de internet es cómo funciona el precio. Claro, y menos eso que dices de un capital extranjero. Sé que esta pregunta va a sonar así como que tal vez si se tuviera la respuesta no estaríamos aquí. Pero ¿hacia dónde encaminar la política de vivienda? Es decir, el fracaso o la evidencia más clara del fracaso de estas políticas de vivienda pues son los millones de viviendas deshabitadas, algunas porque sus dueños originales se fueron porque les salía muy caro vivir ahí y se dieron cuenta, otros porque dijeron esto es impagable, mejor me voy antes, otras porque nunca las vendieron y el promotor dijo no tengo necesidad, ya con lo que gané vendiendo la otra mitad del fraccionamiento ya me voy, y ahorita son un problema pues de violencia, de basura, de inseguridad, de mil cosas. Y el gobierno todavía propone construir millones de viviendas. Es decir, ¿cómo conciliar el asunto de la vivienda? ¿Qué es lo que ha faltado para poder entender que hay gente que necesita vivienda, pero donde está, no donde están construyendo la vivienda? Porque esa es la otra, ¿no? Van y construyen vivienda donde no hay gente y después quieren que toda la gente se vaya para allá. Uh-huh. ¿Por dónde tú con tu amplia experiencia, por dónde crees que debería de orientarse esta situación? El problema que hemos tenido con el abandono de vivienda es que ahora la población migrante está ocupándola. Esa es una. Y entonces el gobierno ahorita está dando a la población migrante un apoyo más o menos de 4,000 pesos a los migrantes. Entonces se juntan 4, 5, 6 migrantes y viven en estos departamentos deshabitados, sobre todo en las orillas. Ahora vamos a encontrar en la misma Ciudad de México panameños, hondureños, centroamericanos ocupando estas viviendas y además con apoyos del gobierno pues pueden vivir bien y consiguen un empleo por fuera, empleos que los mismos mexicanos no quieren, y entonces ahora nos hemos vuelto un mini Estados Unidos, ¿no? Muy cómodo. Entonces ya no llegan a la frontera, ya se están quedando en la zona centro y pues se aprovechan porque pues si está vacío pues a nadie le importa, y es más, pues ya la mantienen porque mantienen funcionando. Eso ha sido una. O sea, al no poder controlar este mercado, pues esto fue lo que pasó. Y la segunda, ¿cómo orientarlos? Pues lo que pasa, hay un problema de planificación, pero la planificación tiene 3 tiempos. El de a de veras, ¿no? El que se necesita en ese momento, el que se propone y luego el que se aprueba. Entonces el que se necesita en ese momento pues es el de ese momento. Entonces el que se propone pasan 3 años y el que se aprueba 10. Entonces pues la planeación de hace 10 años ya no funciona en la del momento. Entonces ¿cómo averiguar esto? Pues tendríamos que tener simplemente más arquitectos caminando en la ciudad. O sea, no es difícil arreglar esta política de vivienda. A ver, tenemos un montón de gente que sale de las escuelas, ¿no? Tenemos un montón de gente que sale de las escuelas. Si tú como gobierno tuvieras 10 gentes que solamente se dedicaran a analizar el terreno y la vivienda y les dieras un sueldo y solamente fueran para esto y tuviéramos como grupos de estos 10 personas y que además les pagaras no sino les pagaras en ese sentido pues, como un sueldo, etcétera, etcétera, pero sea su único, sea eso, y resolver y capacitarlos. Pues ¿cuánta población estudió planificación territorial? Pues, y trabajando con arquitectos y ingenieros, si hicieras conjuntos de profesionales de 50 a 10 personas, de 10 a 15 personas, pues atenderías un montón de población, ¿no? Entonces no necesitarías como tanta planeación, simplemente lo que necesitas es mandar gente a investigar las periferias o el centro de la ciudad para ver qué se está abandonando o no. Y bueno, al gobierno, ¿qué le puede costar? O sea, es una cuestión de sueldos. Me sale más barato contratar este grupo de personas que toda la burocracia. Entonces, no es un problema difícil, porque además el sistema constitucional ya está puesto. Entonces, la planeación que ha tenido, que siempre ha habido un problema, es que ha sido una planeación vertical en donde la gente decide desde arriba, pero nunca consulta
al poblador o nunca consulta al investigador que está a pie. Pero además quieren decidir como si todo el territorio fuera bajo las mismas circunstancias todo igual. Es decir, en esta idea que tú mencionas y cuando nos comienzas a platicar tu experiencia, dices, bueno, yo viví ahí, yo en algún momento de mi vida ya estuve ahí, conocí, sabía cómo llegar. Pues el problema de la vivienda va a ser muy distinto, no solo en cada ciudad, sino en cada zona de la ciudad, porque tú dices, bueno, en la periferia, pero hay casos similares de vivienda en el centro, vecindades y demás. Es decir, hay N situaciones particulares de problemas de la vivienda que simplemente tendríamos que tener la capacidad, si entiendo bien tu idea, pues de analizar cada una de ellas para poder ver qué es lo que se necesita de manera particular y no esta gran enunciado global de todos resolvemos la vivienda en México de la misma manera. Sí, y no se necesita mucha gente, nada más se necesitan grupos de trabajo. Y para un municipio, pues eso puede ser, el costo accesible, es irrisible, ¿no? O sea, se gastarían más en papel que en personas que sí necesitarían que necesitarían esta asistencia por un lado y este análisis por el otro, ¿no? A ver, esto va a sonar pero no, va a sonar más rudo. Si el gobierno realmente estuviera interesado en hacer esto, estaría organizado. Y llega un notificador, ¿no? O es diferente un notificador que un ejidatario. Pero bueno, llega el ejidatario y invaden. Ellos llegan a vender el terreno alrededor de 120,000 pesos. Yo estoy en una zona donde se han llegado a juntar 2,700 lotes. Eso no es lo peor. O sea, si yo fuera gobierno, pues sería esto, es simplemente por sentido común. Sí. Okay. O sea, voy a permitir que invadan ahí, les voy a vender ya desde el principio ahí, ya sé que hay problemas, pero ellos se van a hacer cargo. Nada más por sentido común. Ya se rellenó, ya se hicieron, ya lo urbanizaron bien. Ok, les voy a vender el terreno en 120,000 pesos, que es lo que haría cualquier lotificador. Si lo calculan por 2,700 lotes, que es en una zona donde estoy investigando ahorita, pues eso sale una cantidad de dinero impresionante. Pero eso todavía no es lo peor. Lo peor es que pues, ese dinero se reparte entre política, entre seguridad, de crimen organizado. Sí, sí. Aunque pues el crimen organizado también le entra este asunto. Los ejidatarios, los dirigentes. Si todo eso lo hiciera, el gobierno ya sabe todo esto. Si lo hacen bien, pues entonces la política sería nada más organizar. O sea, ya ni siquiera tienen que hacer nada más es organizar. Exclusivamente poner a este grupo que les digo de representantes y organizar todo. Porque la gente se autoorganiza, entonces ya no hay que hacer mucho. Pero hagamos cuentas. Son 120,000 pesos por 2,700 que se dividen entre pequeñas personas. Pero además de eso, pues les cobran por el mantenimiento de esa zona. Sí, una mensualidad. Aproximadamente son como 800 pesos al mes. Multipliquen eso por 2,700 lotes. O sea, es ridículo. Y después de eso les llegan a pedir cuotas semivoluntarias para poner postes de luz o transformadores. O sea, el gobierno no pone nada. Y entonces les cobran estas cuotas extraordinarias. Entonces, para que los dirigentes vayan urbanizando, les empiezan a pedir cuotas extraordinarias. Y entonces tenemos un promedio de 1,200 pesos al mes. En esta zona llevan 10 años. Sí. ¿Saben cuánta cantidad de dinero es eso? Es brutal. O sea, es una cantidad de dinero brutal. Además, conforme se va organizando, pues ya no vale 120. Los terrenos valen de 20,000 pesos que estaban, ya llegan a valer hasta 350,000 pesos. Entonces, está mal organizado por todos lados. Entonces, ¿cómo cambias la política de vivienda? Pues organízate bien en dónde van a ir a vivir. De todos modos lo van a invadir, pues, o sea, es decir... De todos modos lo van a hacer, es una realidad. Entonces, o la vivienda que está ya construida y que se puede reutilizar, pues en ese sentido también entonces provoca que se reutilice. Pero ponles fuentes de empleo a un lado, ponles escuelas, ponles mercado, que hacen vivienda y sin dejar espacios de equipamiento, sin dejar nada. Entonces, por ejemplo... Yo he conocido unidades habitacionales que se tienen que ir en mototaxi para ir a comprar su mandado y regresar a su casa.
porque pues, el conjunto es tan grande que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, hay una cantidad de dinero fluctuando impresionante. Si lo hicieran bien con este dinero, ya habían podido urbanizar sin broncas. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer para componer la planificación urbana? Pues nada más organización. Es que no hay mucho que hacer. O sea, es decir, necesitamos un sistema que organice lo que ya está. Y si va a seguir creciendo y quieren que evite de crecer, pues entonces nada más muevan el equipamiento urbano. Es todo lo que hay que hacer. Visto así y platicado por alguien que conoce a detalle, suena fácil, pero como bien decías, el primer punto pues es conocer. Uh-huh. El primer punto es poner gente a que conozca esa realidad, que bien a bien, como dices, toda esta gente involucrada la conoce, pero a lo mejor nomás conoce una parte, es decir, a mí me toca ir a cobrar y no veo lo demás, y a mí me toca organizarlos, pero no veo lo demás, no nos hablamos, pero esa pues sería el papel del gobierno. Pues sin lugar a dudas, un tema, siempre decimos inagotable, porque sí, entre más le metemos, más sabemos. Abres una perspectiva sumamente interesante que, aunque la experiencia es en la Ciudad de México, pues seguramente todos los que nos están escuchando, pues la pueden aplicar en diferentes zonas de su ciudad, porque en todos lados hay una necesidad de vivienda, hay una invasión, hay un mercado irregular o ilegal de suelo y de vivienda. Es decir, es algo que no logramos resolver desde la perspectiva de la planificación. David, yo quisiera cerrar, además de agradecerte y agradecerle al maestro Ramón Holguín Salas, que siempre está detrás de los micrófonos con esta producción y postproducción, y sin el que no sería posible este podcast, que cerráramos con algún mensaje. Nos escuchan muchos alumnos, mucha gente que está estudiando arquitectura, y yo quisiera cerrar con un mensaje tuyo, dada tu experiencia, porque me preocupa que todos estén pensando en ese superproyecto que comentábamos al principio. Yo creo que mi mensaje sería que trabajo para el arquitecto hay mucho. O sea, siempre se necesitará el arquitecto. Esta idea del arquitecto desempleado es una idea errónea. Hay mucho trabajo. Lo que pasa es que hay que irlo a buscar. Y en este caso, el tianguis es una opción de trabajo, ¿no? El espacio público te lo permite. No necesitan mayor inversión. Y además, la atención a la población es mucha y necesaria. Pues ya lo escucharon, autoempleense, ahora le llaman emprendimiento y una serie de cosas. Pues ahí está, hay que generar su propia chamba, su propio trabajo, y sobre todo en este apasionante tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos sus comentarios, háganos saber sus opiniones y sobre todo sugiéranos nuevos temas. Les agradecemos mucho, y David, un gusto como siempre escucharte. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.